Un día de viento, historia y fronteras. Entre un barco encallado y un cruce que nos puso a prueba, descubrimos algo más que paisajes. En el capítulo de hoy vamos a ver los restos de un enorme barco encallado en la costa, descubrir una ciudad que no suele aparecer en los folletos y enfrentarnos a algo que nos generaba mucha ansiedad: cruzar el estrecho de Magallanes por Chile, con todo lo que eso implica. Y no fue nada fácil. Nosotros somos Sibel, Cristian y Roma. En febrero del 2025 salimos desde Posadas, dejando todo atrás, nuestra casa, nuestros trabajos, nuestra zona de confort, para vivir en una casa rodante y recorrer toda la Argentina. Este viaje no es solo un mapa, es una forma de cambiar nuestra vida. En el capítulo anterior llegamos al fin del continente, Cabo Vírgenes. Pingüinos, un faro solitario y hasta ballenas nos recibieron como si supieran que estábamos cerrando una etapa, pero hoy empieza otra. ¿Qué hace un velero escocés del siglo XIX varado en la Patagonia Argentina? ¿Qué historia quedó atrapada entre sus hierros oxidados? Argentina está llena de historias increíbles, pero pocas tan cinematográficas como esta. A solo 38 kilómetros de Río Gallegos, en Punta Loyola, descansan los restos del Marjorie Glen, un velero escocés que zarpó de Inglaterra con 1.800 toneladas de carbón y un destino claro. Pero el mar tenía otros planes. Una tormenta brutal, un incendio a bordo, 2 marineros murieron por el humo y el capitán, en una decisión desesperada, lo encalló aquí para salvar al resto. ¿Te imaginas esa escena? La tripulación mirando a la costa, el fuego atrás, el viento azotando las velas. Décadas más tarde, durante la Guerra de Malvinas, el ejército argentino lo usó como banco de práctica y aún así sigue en pie. El Marjorie Glen no es solo chatarra, es un testimonio, una cicatriz, una leyenda. Bueno, acá llegamos. Qué pena me da cuando la gente hace este tipo de cosas. Es enorme, 60 metros tiene de largo. Sí, se puede ver adentro, aunque sea un poquito. A ver. Acá se ven las velas. Este navío de 62 metros de eslora estaba propulsado por velas y fue construido en 1892 en Escocia y en 1911 parte desde Inglaterra con una carga de carbón hacia el puerto de Río Gallegos. Unos días antes de llegar, con una tormenta, termina perdiendo una de sus velas y no podía continuar el viaje. Lo remolcan hasta el puerto de Río Gallegos y ahí tiene un principio de incendio que luego no lo pueden controlar y se termina prendiendo todo fuego. Cuando se empieza a iniciar el fuego, abandona el barco la tripulación, los sacan del puerto y, según nos dijeron, una marea alta y el viento de una tormenta lo terminó trayendo a esta parte acá en Punta Loyola y termina encallado en este lugar. Luego, en 1982, la Fuerza Aérea Argentina lo utiliza este barco que estaba ya encallado en este lugar como objetivo de prueba de los aviones que estaban haciendo práctica, y lo que hacían era hacer vuelos rasantes y disparar a este barco, que era el objetivo. Acá se ve el timón. Miren lo que son los orificios de los proyectiles de los aviones. Ahí sí le voy a acercar la mano. Cómo están acá encajado el proyectil y cómo esto está metido hacia adentro. Miren el espesor que tiene el metal este. Me hace acordar un montón al Desdémona cuando fuimos a Ushuaia. Pero parece que el Desdémona era bastante más grande que este. Toda esta parte, mirá, está mucho más destruida que la parte de adelante. Acá me alejo para que vean el tamaño. Creo que está un poco alto. Y acá se ven los orificios de salida de los proyectiles. Se ve que los aviones venían haciendo el vuelo rasante desde el mar, disparaban y acá salían los proyectiles. Río Gallegos nos recibió como sabe hacerlo, con vientos, muchos vientos. Ese tipo de viento que te despeina hasta los pensamientos. Pero también con algo que no esperábamos: historia viva en cada rincón. Hoy hay vientos de 50 kilómetros por hora y 80, ráfagas de 80 decían. Y mañana se esperan ráfagas de 100.
Nos detuvimos en la costanera y ahí estaba ella, la Chata Swift, un viejo lanchón de madera que fue clave en la exportación de carne ovina, cuando este lugar era un motor económico del sur. Hoy, ya sin cargas ni viajes, sigue allí, varada pero digna, restaurada por sus vecinos, declarada Patrimonio Cultural, un símbolo silencioso de otras épocas y una prueba de que todo lo que se cuida no se olvida. Acá encontramos una plaza que tiene los monumentos de los expresidentes. Acá está Alfonsín, ahí está Fernández, Macri un poco serio, Cristina, Néstor. El viento que hay acá no se dan ni idea. Me lleva el celular. Está acá De la Rúa, también serio, y Menem. Menem muy sonriente. ¿Cuál es su preferido? Dejen en comentarios. En esta parte encontramos varias pinturas, grafitis, que son homenaje a los caídos y a los veteranos de Malvinas. Pero lo que más nos tocó el alma fueron los monumentos a los caídos en Malvinas. Cada escultura, cada bandera, cada nombre. No es nostalgia, es pertenencia. Es memoria latiendo en el viento. Acá, Malvinas no es solo una fecha, es parte del ADN. Y en el corazón de la ciudad, la Plaza José de San Martín, con sus árboles centenarios y monumentos históricos, une generaciones. Río Gallegos no suele aparecer en los rankings turísticos, pero tiene historias que sorprenden a quienes se toman el tiempo de conocerla. Pero lo más desafiante todavía nos esperaba: la frontera, la balsa y muchas dudas. Mañana cruzamos a Chile y no podemos llevar nada de carne, verduras, así que estamos cocinando todo. Acá tenemos papa con batata. Con esto voy a hacer una feijoada, la cebolla, morrón, un limón, que vamos a tomar agua con limón para no tirarlo. Acá están los porotos, que esto va a convertirse en una feijoada. El poroto y el arroz, si le mezclas, queda mucho más rico. ¿Quién te enseñó eso? No. Listo, terminado, feijoada. ¿Está buena? Hoy sí que te zarpaste, te luciste cocinando. Increíble. Estamos camino a la frontera con Chile para hacer el cruce del estrecho de Magallanes, y acá a la salida de Río Gallegos, la única vía para ir a ese lugar, hay un corte, una protesta de maestros. Aparentemente a las 11 van a levantar, son las 7:30, pero por ahí en una hora liberan un poco como para que la gente vaya cruzando. El gendarme me dijo que capaz que entramos cuando abran, pero bueno, vamos a esperar. Anda a hacer desayuno atrás. Sí, te juro. Bueno, al final no fue tan grave el tema del corte de ruta. Estuvimos unos 15 minutos. Me fui atrás a hacer el desayuno y me tuve que apurar porque... Por suerte nos quedamos, porque al principio cuando vimos dijimos, bueno, damos la vuelta, volvemos más tarde. Habíamos visto en unos videos de viajeros de hace muchos años que decían que esta zona estaba con algunos tramos de ripio. Pero como fue hace tanto tiempo, pensé, bueno, nada, ya debe haber asfalto, pero se ve que no. Hay algunos pequeños tramos de ripio todavía. Esta zona que vemos acá es zona de volcanes, se llama Paliaique, son volcanes extintos, y acá hay un volcán que se llama Laguna Azul, que es el antiguo cráter de un volcán que se formó una laguna, que es muy bonito para ir a visitar, que si no me equivoco es ese, pero no estoy segura. ¿Sabías que para llegar a Ushuaia en vehículo la única forma es hacerlo mediante Chile? Hay que cruzar el estrecho de Magallanes, pero antes, migraciones, trámites y controles. Después de la aduana argentina viene la chilena, y ahí el control sanitario. Nada de frutas, verduras ni carnes. Y lo más importante, la declaración del SAC. Si podés, hacela online antes de llegar. Te va a ahorrar tiempo y estrés. Para ello tenés que ingresar a sac.gov.cl e ir al apartado que dice Declaración Jurada Digital. Vas a completar todos tus datos. Seleccionás tipo de control fronterizo terrestre y en el nombre de control seleccionás Monte Aymon. La fecha de ingreso, este es el apartado de la declaración que tenés que revisar. Y listo, guardaste comprobante porque te lo van a pedir en el control de ingreso. Y luego pasás por la barrera donde te van a controlar en el vehículo que no tengas nada de alimentos como carnes, verduras, frutas, legumbres.
En nuestro caso teníamos en el baúl, que nos reolvidamos en realidad, un poco de leña que habíamos comprado para hacer un asado, no sé hace cuánto tiempo que estaba ahí en el baúl. Eso fue en Calafate, creo. Fue hace como, no sé, 3 semanas que veníamos carreando leña, que la verdad que no nos dimos cuenta que estaba ahí. No, y nunca tuvimos la oportunidad de usarla. No, o sea, bueno, al margen de que nunca la pudimos usar. Y ni nos acordamos. Nosotros estábamos pensando en las carnes y en la fruta, verdura. Sí. Si cocinas los alimentos sí lo podés pasar, porque yo le mostré en el freezer que la papa y todo eso estaba cocido. Y me dijo, cocido, perfecto. Y me explicaba ahí que todo lo que ellos confiscan, digamos, lo tienen que quemar, no tienen opción. Y me dice, es una verdadera pena, porque hay un montón de veces que la gente trae alimentos y todo y lo tienen que quemar, no pueden hacer nada con eso. Tienen como un horno gigante ahí donde van quemando todo lo que van confiscando. Capaz que la carne la hacen con un horno más suavecito. No, me dijo, no sé si sentís olor asado y se reía. No es que estamos por almorzar, sino que acá todo se tiene que quemar. Bueno, ya estamos en territorio chileno. Pasamos toda la parte esa de estrés de aduanas, cosa que no me gusta para nada. Encima están todos a los gritos, siguiente. Sí, te tratan raro. Viste, en la parte de Chile el tipo estaba a los gritos. Estaba re enojado. El primer paso es, del lado argentino haces migraciones donde presentas los DNIs de todas las personas que vienen en el vehículo, y también en el mismo edificio se hace la parte de aduana, donde registran la salida del vehículo, y nosotros en nuestro caso dimos aviso que tenemos una casa rodante. Y tal vez te preguntes, ¿por qué no hay forma de cruzar este estrecho desde Argentina? Buena pregunta. La respuesta es una mezcla de geografía, clima, política y acuerdos históricos. La zona más angosta y segura está en Chile. Y si pensás hacerlo, un consejo sincero: salí temprano, muy temprano. Aunque la balsa solo tarda entre 30 y 40 minutos, podés esperar horas si hay demasiados vehículos, y sobre todo camiones. Nosotros estuvimos casi 2, con viento, lluvia y Cristian bajando cada 5 minutos a ver si avanzábamos. Spoiler, no. Y el cartel del precio, mejor míralo en el video, así sufrís con nosotros. Allá se va la barcaza que está cargada, está cruzando. Y acá llegó la otra barcaza donde están descendiendo los autos. Estos vienen de la isla. ¿Pasaremos? No. Ahí fui a preguntar qué tan fuerte tiene que ser el viento para que corten el paso de la barcaza, y me dijeron que más de 90 km por hora. Ahí le comenté que yo vi en Winguru que mañana va a estar arriba de 100, y me dijo que sí, que probablemente mañana no salga la mayor parte del día. Trato de tener en cuenta antes de venir a hacer el cruce. Acá les muestro, en Google ponen Winguru, Punta Delgada, que sería este cruce, tocan acá. Este es el día de hoy, martes. La parte de arriba es el viento constante, ahí ven los diferentes colores y las velocidades del viento, eso está en nudos. Y acá abajo son las ráfagas que hay. Pero mañana, fíjense cómo marca. Acá inclusive a las 15 horas 55 nudos. Que eso es creo que arriba de 100, si no me equivoco, 100 km por hora. Así pasaba Fernando de Magallanes. Se hizo un motorhome el camionero. ¡Roma! Entramos, justito, pero entramos. ¿Y al final cuánto pagaste? Porque no me contaste. No querés saber. ¿No quieres saber? Cada auto paga 37.000 pesos argentinos sin el cruce. A nosotros nos cobraron el doble porque esta es la casa rodante. Así que pagamos 74.000 pesos. Igual era pagar o pagar, no había otra. Así que a la vuelta vamos a tener que pagar de vuelta. Oh, cierto. Acá encontramos otro viajero en bici. No saben el viento que hay afuera y él se la viene bancando. Un genio. Dios mío. Sí, ciclistas en el medio de la nada, pedaleando contra el viento como si fuera lo más normal del mundo. Ellos también están yendo a Ushuaia, pero a su modo, a su ritmo, y con todo en contra. Y ahí te das cuenta, no se trata de llegar rápido, se trata de lo que te transforma en el camino. Bueno, entramos al territorio argentino, ni bien entramos y miren lo que es el estado de la ruta.
Mirá el pozo ese. No, tremendo. Nos vinimos por la banquina porque está más lindo por la banquina. Sí. Pero no sé por dónde comí. Por acá. No sé. Bueno, finalmente estamos en territorio argentino. Terminamos todo este día de aduanas y trámites. Se nos hizo largo. Arrancamos 6:30 de la mañana, nos levantamos. 7 salimos, son las 6 de la tarde y todavía no llegamos a Río Grande. Con respecto a la ruta, esta parte está mejor. No está súper, pero está mejor que lo que era esa. El tramo más feo es el que está entre la frontera de Chile y la frontera argentina. Ahora hay algunos huecos como este que estoy viendo, pero se puede ir a una velocidad más normal. Estamos yendo 80 en esa parte, digamos, de 10. Bueno, hasta acá llegó el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, nos pueden dejar en comentarios. Nosotros les vamos a estar respondiendo. Te dejo con imágenes del próximo capítulo, que seguramente ya sea llegando a la ciudad de Ushuaia, que es un gran objetivo para nosotros. ¿Cómo es? Vamos al próximo capítulo. En el próximo capítulo llegamos a Ushuaia. Vimos nieve, caminamos entre montañas y vivimos días que nos llenaron el alma. Pero también enfrentamos uno de los momentos más duros del viaje. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo.